Nosotros necesitamos dormir porque nuestro cerebro necesita descansar. Durante el sueño, y si el sueño es saludable, si el sueño es regenerador, si el sueño es reparador, ocurren varias cosas. La primera es que hay un flujo de líquido cefalorraquídeo dentro del cerebro. El cerebro secreta líquido cefalorraquídeo y es una forma de lavarse a sí mismo, es decir, de retirar toxinas, de retirar placas, de retirar todos esos elementos que no son necesarios y que previenen la neurodegeneración, que previenen el desarrollo de enfermedades como el Parkinson, demencia frontotemporal, Alzheimer y otras condiciones neurodegenerativas que pues últimamente acaban con la salud de una persona. Ujú. Entonces, si el sueño no es lo suficientemente saludable, primero que todo el cerebro no se limpia a sí mismo y la acumulación de plaquetas, de esas placas de proteína tau que está asociada con Alzheimer es mucho más alta. Bienvenidos a Snacks para tu vida, el podcast de Emagic. Me siento muy feliz de poderte acompañar en tu estilo de vida saludable. En este espacio hablaremos de salud, alimentación, maternidad, emociones y muchos otros temas que involucran una vida de bienestar. Conversaremos desde un punto de vista práctico para que puedas disfrutarlo como un pequeño snack para tu vida. Yo soy Emma Urdinola. Comencemos. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Snacks para tu vida. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante en nuestra salud y que muchas veces lo dejamos de lado. El tema es el sueño, súper importante para la regeneración celular, para el rejuvenecimiento, para la pérdida de peso, para nuestra salud cerebral, mejor dicho, muchísimas funciones cumple el sueño en nuestra salud y lo tenemos olvidado. Y para hablar de este tema tan importante, me acompaña el día de hoy Santiago Brandt, que muchos de ustedes ya conocerán porque me acompañó en unos episodios anteriores. Santiago, bienvenido. Él es psicólogo, además experto en salud cerebral y el día de hoy vamos a hablar de este tema interesantísimo. Bienvenido, Santiago, nuevamente. Así es, hola, qué gusto verte de nuevo. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. ¿Y a ti qué tal? Todo súper, qué bien. Me encanta que toquemos este tema, Santiago, porque es muy olvidado, muy tomado a la ligera. La gente cree que dormir es como, pues sí, irse a la cama todas las noches, no importa la hora, con que recupere un poquito ahí y ya. Párese y otra vez. Pero el sueño es fundamental para la salud, es demasiado importante y la gente no entiende el por qué o bueno, de pronto no hay quien les haya dicho, mire, esto pasa si usted no duerme bien. Y dormir bien no es solo tener una buena cama, una buena almohada, un buen ambiente, digámoslo, para dormir, que también es importante, sino que además implica llegar a ciertos momentos en la noche en donde tu cerebro pueda descansar completamente. Cuéntanos, Santiago, a nivel cerebral, pues con todo lo que tú sabes y tu experiencia en este campo, ¿por qué es tan importante el sueño? Bueno, el sueño es muy importante primero que todo para la supervivencia de nuestra especie, que el sueño es algo que es absolutamente necesario para que podamos estar saludables primero que todo, pero también para no morir, porque cuando ya el sueño se hace más crónico, pues la persona puede degenerarse lo suficiente, o sea, puede haber una degeneración neurológica lo suficientemente alta y esto puede llegar a la muerte. Eso en los casos más extremos. Ok. En los Sí, ya casos me menos estaba extremos, asustando. pero no necesariamente menos peligrosos, está relacionado con tener 200 veces más probabilidades de tener problemas cardiovasculares, infartos cardíacos, desarrollar diabetes, prediabetes, las demencias y las enfermedades neurodegenerativas, brotes psicóticos. Entonces, son cosas que no son para tomar a la ligera, son cuestiones bastante. Nosotros necesitamos dormir porque nuestro cerebro necesita descansar. Durante el sueño, y si el sueño es saludable, si el sueño es regenerador, si el sueño es reparador, ocurren varias cosas. La primera es que hay un flujo de líquido cefalorraquídeo dentro del cerebro. El cerebro secreta líquido cefalorraquídeo y es una forma de lavarse a sí mismo, es decir, de retirar
toxinas, de retirar placas, de retirar todos esos elementos que no son necesarios y que previenen la neurodegeneración, que previenen el desarrollo de enfermedades como el Parkinson, demencia frontotemporal, Alzheimer y otras condiciones neurodegenerativas que pues últimamente acaban con la salud de una persona. Ujú. Entonces, si el sueño no es lo suficientemente saludable, primero que todo el cerebro no se limpia a sí mismo y la acumulación de plaquetas, de esas placas de proteína tau que está asociada con Alzheimer es mucho más alta. Si una persona tiene la predisposición genética, tiene una alta probabilidad, una más alta probabilidad genética, si no duerme saludablemente, si su sueño no es saludable, entonces está en mucho mayor riesgo. Para cualquier persona, el sueño es muy importante para la adquisición y consolidación del aprendizaje y la memoria. Durante el sueño es cuando nosotros consolidamos lo que adquirimos de aprendizaje durante el día. Lo que aprendimos en el trabajo, lo que aprendimos en la universidad, si estoy aprendiendo a tocar un instrumento, si estoy aprendiendo un nuevo idioma, si estoy aprendiendo cualquier destreza, cualquier tipo de aprendizaje, se consolida durante el sueño. Ah, Entonces, si mi sueño no es recuperador y no es reparador, básicamente es el equivalente a tú tener una memoria de USB, ajá, ¿cierto? Y cuando tú la conectas, la transferencia se da a la memoria de largo plazo para tú poder recordarla más adelante. Pero ok. cuando no duermes bien, haz de cuenta que tienes esa memoria y está llena, pero la memoria no pasa la información a tu computador. Ujú. Entonces, no estás transfiriendo a la memoria de largo plazo, lo que quiere decir que es más difícil recordar y olvidar. Y eso lleva a una memoria que está afectada por el tema del envejecimiento, porque a medida que envejecemos nuestra memoria se va deteriorando, pero que si no dormimos bien, pues obviamente va a estar mucho más afectada. O a una pérdida de memoria que muy probablemente pueda estar asociada a una enfermedad neurodegenerativa. Pues si Claro, no es por otras razones, por esas razones nomás debemos dormir bien. claro, aquí te interrumpo un poco. Esto en cuanto al cerebro, ¿no? Y al desarrollo cognitivo y a la memoria y todo el cuento. A nivel digestivo también suceden cosas dentro del ciclo de sueño. Nosotros asimilamos los nutrientes y todo lo que nos hemos llevado al cuerpo a través de los alimentos precisamente en la noche. Entonces es súper importante el reconocer este gran elemento de la vida saludable que es el sueño y darle la importancia que merece. Pero entonces, ¿qué es un buen sueño? O sea, ¿cómo logramos tener un buen sueño? O ¿a qué te refieres con un buen sueño? Porque no, yo conozco gente que dice, no, es que yo duermo 4 horas y estoy súper, estoy perfecta, me levanto y estoy activa y no me da sueño durante el día y mis 4 horas son las necesarias. Pero, ¿sí es realmente cierto esto o es de pronto un condicionamiento, un pensamiento de ella o qué es un buen sueño, mejor dicho? Bueno, es una pregunta muy importante porque eso nos lleva al tema de cantidad versus calidad. Normalmente para cualquier persona, tú quieres la combinación de los dos elementos, la suficiente cantidad en número de horas y la suficiente calidad en términos de horas bien dormidas. Si esta persona que dice yo duermo 4 horas, las está durmiendo con buena calidad, probablemente funcione bien. Hay personas que pueden dormir 4 o 5 horas por noche, Ujú. siempre y cuando estén bien dormidas, ¿cierto? Pues es un patrón que muchas personas tienen que es genético o que han desarrollado a partir de ciertos hábitos. Pero es más la excepción que la regla realmente. Ok. Normalmente el estándar son 7 a 8 horas, ¿cierto? 7 a 8 horas de sueño es lo que cualquier adulto debería dormir y los niños y los adolescentes deberían dormir más. Básicamente dejarlos dormir lo que ellos quieran dormir, pero de nuevo, tiene que ser la cantidad, tiene que ir acompañada de la calidad. Si Santiago, por algún motivo, sí, perdóname, dime. eh, también conozco otro caso de una persona que está en la adolescencia. Eh, Sucede que no le das, o sea, bueno, para mí es cuestión de hábitos, ¿no? Porque también hay un ritmo, un ciclo que se debe respetar y ahorita ahondamos un poco en eso.
Pero resulta que obvio, en la adolescencia los pelados cambian muchísimo. O sea, uno como ser humano tiene una transición bueno, yo ahorita que tengo mi hija adolescente, pues es que la estoy evidenciando de nuevo en otra persona que no soy yo. Y ahí es donde me doy cuenta, wow, cambia, qué pecado, está entendiéndose completamente de nuevo, cómo funciona su cuerpo, conociéndose sus hormonas. Bueno, además yo tengo una niña, entonces pues las mujeres trabajamos a otro ritmo. Pero sucede que sí, yo he notado que aumenta como esa necesidad de dormir más, de pues como que todo el tiempo están cansados. ¿Por qué? Ujú. ¿Por qué Bueno, sucede eso eso? tiene que ver con varios factores. Primero, en las mujeres es importante contemplar el tema hormonal. Las fluctuaciones hormonales en las mujeres son mucho más abruptas que en los hombres y los ciclos hormonales tienden a ser mucho más intensos que en los hombres. Entonces, ese es un factor que definitivamente influye. Normalmente las mujeres cuando están en la etapa premenstrual o en la etapa de ovulación tienden a tener alteraciones en los ciclos del sueño porque hay unas alteraciones a nivel hormonal. Entonces, ese es un factor que hay que contemplar. Ahora, voy a volver un poco al tema de cantidad versus Por calidad, favor, qué pena. porque si tú estás sacrificando cantidad, entonces lo que quieres lograr es calidad. Ujú. Idealmente no quieres sacrificar cantidad, pero si estás sacrificando cantidad por tu trabajo, por el estudio, porque estás en algún proyecto importante que requiere sacrificar un poco de cantidad de horas, entonces lo importante es enfocarse en la calidad de las horas dormidas. Porque una persona puede dormir 4 horas de buena calidad y una persona puede dormir 10 horas de mala calidad. Y la persona que duerme 4 horas con la calidad adecuada va a estar mucho mejor a largo plazo que con la persona que duerme 10 horas sin la calidad adecuada. ¿Cómo Y en llegamos a los, esa calidad? y en los niños y adolescentes pasa lo siguiente, que por ejemplo, ahora yo estoy viendo algo cuando hago mapeos cerebrales y Ujú. evalúo los ojos cerrados. Lo que estoy viendo ahora es que la mayor cantidad de personas no está durmiendo adecuadamente. Mm, Ahora, las personas que duermen bien hoy en día, por lo menos desde mi experiencia, son la excepción y no la regla. mm. Cada vez la gente está durmiendo más mal. Entonces, la persona que dice, yo duermo 4 horas y funciono divinamente, yo duermo 3 horas y funciono divinamente, puede que ahora esté funcionando divinamente, pero en unos años eso le va a pasar la factura. Ok. ¿Cómo se la va a pasar? Se la va a pasar en términos de enfermedad mental, en términos de enfermedad física como diabetes, prediabetes, cardiovascular, neurodegenerativas, crónicas de autoinmunidad, por ejemplo, ¿cierto? Entonces es muy importante. Y es muy importante porque niños y adolescentes, bueno, y en adultos también, pero sobre todo en niños y adolescentes, algo que afecta hoy en día es la exposición a las pantallas. Mm. Eso es algo que está ahí y hay que controlarlo. La vez pasada en nuestra entrevista anterior te mencionaba algunas cosas que no son negociables. El sueño no es negociable. Ujú. Tú no puedes hacerle trampa al sueño. Puedes intentar hacerle trampa al sueño, pero en realidad no puedes hacerle trampa al sueño. Hay cosas en la vida que son no negociables: el ejercicio, una buena alimentación y el sueño. Entonces, tú puedes estar expuesto a la pantalla toda la noche y pretender que el siguiente día estés funcionando bien. Ok, Ah, puedes de pronto engañarte hasta cierto momento, pero eso tarde que temprano te va a pasar la factura. Entonces, ¿cómo conseguimos sueño de buena calidad? Con higiene del sueño. ujú, Desafortunadamente, la mayoría de personas cree que higiene del sueño es ducharse antes de irse a la cama. ujú. Esa es la definición de higiene del sueño que la gente tiene. Yo me ducho antes de irme a la cama. Sí, El primero es, tiene que dejar la pantalla de lado. No hay otra solución. Y sí. si no le gustó oír esto, pues lamento decirle que tiene que dejar la pantalla de lado. Lo ideal es, si la persona está frente a la pantalla, usar lentes que bloqueen la emisión de luz azul de la pantalla. Ujú, Eso es un truco, pero no es la solución. ujú. Ayuda a minimizar el problema, pero no elimina el problema. Entonces, un buen truco es, ahora, lo ideal es no estar expuesto a pantallas, es decir, no usar el teléfono, no usar el computador, no usar el tablet y no ver televisión o no estar leyendo en el Kindle por lo menos 1 hora a 2 horas antes de irse a la cama.
Eso es fundamental y te digo Porque que es súper cuando es, difícil. porque cuando hacemos eso, estamos eliminando la posibilidad de que el cerebro secrete melatonina. Y la melatonina es el neurotransmisor que ayuda a inducir el sueño. Ujú. La melatonina, nuestro cerebro sigue los ritmos circadianos y eso quiere decir que sigue la luz solar, desde que el sol sale hasta que el sol se pone. Pero pasa que cada ser humano tiene su propio ritmo circadiano y es tan único como su ADN, como sus huellas digitales. Entonces cada persona debe identificar su propio ritmo circadiano, es decir, cuál es la hora ideal para despertarse y la hora ideal para acostarse. Y eso está ya medido en laboratorios y tiene mucho estudio detrás de esto, no es algo Hay que yo estudios estoy. que me pueden determinar esto, estudios de Exacto. laboratorio. Y Ah, no es solo eso, sino que hay estudios que ya demuestran que cada persona tiene un estilo de ritmo circadiano, ah, no es el claro. mismo para todo el mundo. Ujú. Bien, y de acuerdo a eso, entonces su higiene del sueño también debe ser personalizada. ¿Cómo es personalizable la dieta? ¿Cómo es personalizable el ejercicio? Todos somos Todo. diferentes. Ujú. Bien, pero es Correcto. muy importante la baja exposición a las pantallas, por lo menos 1 hora a 2 horas antes de acostar. ¿Ok? Y ese es el reto mayor hoy en día porque la gran mayoría de la gente está adicta a la tecnología. Es una adicción, eso no hay otra palabra para definirlo, es una adicción. Entonces, si yo estoy quitando la capacidad de que mi cerebro produzca la melatonina naturalmente, la pierdo. Una forma de hacer trampa es tomar melatonina antes de acostarme, no reemplaza el ciclo natural del Sí, cuerpo no, humano, no. Ujú. no lo reemplaza. Además, el De hecho, pañito de agua tibia es menguar ahí un síntoma sin ir a la causa de raíz. Entonces no tiene sentido que tomes melatonina si te vas a quedar viendo la pantalla hasta un minuto antes de cerrar tus ojos y pretender quedarte dormido. exactamente. Y sobre todo porque los efectos de la luz permanecen por unas horas. No es que pase eso. Entonces, por ejemplo, hay personas que me dicen, pero es que yo solo me quedo dormido viendo televisión. Sí, usted se queda dormido cuando está viendo la televisión, pero los efectos siguen ahí. El cerebro no está Descansa. pasando por las etapas del sueño. Cuando nosotros vamos a dormir es importante entender esto. Primero, cuando una persona cierra los ojos, lo que yo busco es que las ondas alfa estén elevadas. Bien, las ondas alfa significan que estoy en un periodo de relajación consciente. Correcto. Entonces, si yo estoy haciendo un mapeo cerebral y la persona empieza a estar somnolienta en los primeros segundos o se queda dormida e inmediatamente cierra los ojos, eso es indicativo de que muy probablemente existe una altísima probabilidad de que exista un trastorno del sueño, Ah, que puede ser una apnea del sueño, que puede ser una narcolepsia, que puede ser sonambulismo, que puede ser cualquier cosa. Y ujú. entonces la gente me dice, no, es que yo no dormí bien la noche anterior, por eso es que estoy así. Yo le digo, mire, su cerebro, usted me puede mentir, pero su cerebro no miente. Y hay patrones específicos que indican, hay patrones específicos en la actividad eléctrica del cerebro que me indican que usted está somnoliento o que usted tiene un trastorno del sueño y lo que usted tiene es una alta probabilidad de tener un trastorno del sueño. Claro. Tómelo o déjelo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú esperas que la persona cuando cierra los ojos, en las primeras fases de eso, esté más o menos 5 minutos estando menos y menos alerta, pero está en un periodo de estar alerta y relajado. En los segundos 5 minutos del registro del mapeo cerebral, ya es normal que la persona empiece a estar somnolienta. Lo que tú nunca quieres ver en los 10 minutos que haces el registro de ojos cerrados en el mapeo cerebral es que la persona se duerma. Si la persona se duerme en algún momento durante esos 10 minutos, pero específicamente en los primeros minutos, es una alta probabilidad de que esa persona tenga un problema muy serio del sueño y entonces es momento de remitir a un estudio del sueño que se llama una polisomnografía. Mm, Porque bueno, yo te cuento, yo he visto apneas del sueño en niños de 6 y 7 años. ay, no. He Claro, visto, he visto he visto narcolepsia y sonambulismo en adolescentes de 12, 13, 14, 15 años. Esto no es un trastorno o no es un problema de los adultos. Ahora está empezando más y más, cuando estamos más y más jóvenes. no, y muy bueno lo que dices, o sea, las herramientas que hoy en día existen para medir este tipo de cosas. Este mapeo cerebral, esta lectura de ese mapeo cerebral, todo el equipo de profesionales que puede interactuar alrededor de un resultado que puedes obtener mediante
un examen, una examinación, es muy importante que si de pronto tienen algún, o bueno, a mí me parece muy importante y yo definitivamente, si cuando tenga la oportunidad y estés acá en Miami, me encantaría poder realizármelo porque de verdad que pues me llama muchísimo la atención entender cómo funciona pues este tema del cerebro, sí, cómo funciona mi cerebro o sea, viéndolo ya plasmado en un mapita. Y este tema, muy interesante también, lo tocaremos, lo abordaremos más adelante en otro episodio del podcast. Me encantaría que nos explicaras un poquito más, que ahondáramos más ahí, porque pues sí, sí es interesante conocer que estas herramientas existen, ¿no? Así es. Hablabas de que no es de que los trastornos del sueño, apnea, insomnio, sonambulismo y todos los demás, o sea, no son problema de adultos. Y yo he visto, bueno, incluso tengo mi chiquita, la chiquita de 7 años que tengo, o sea, los niños pequeños normalmente se despiertan en la noche cuando están recién nacidos, y llega un momento en que ellos ya no se despiertan más. Pero mi niña pequeña siempre se levantaba como a mitad de la noche. Yo siempre lo asumía que era pues para buscar como el calor de su papá y su mamá, ¿no? ¿Cómo podemos identificar que no es eso, sino que de pronto es algo más, que puede estar sucediendo con el niño, para poder atender como ese llamado que de pronto algunos pensamos que es normal, porque no, si se está pasando con nosotros porque nos quiere sentir al lado? O cómo podemos dar solución, o qué es eso que tenemos que mirar y estar atentos para corregir posibles trastornos en el sueño. Una de las formas comportamentales no directas de observar esto es la forma en la que la persona se despierta. Por ejemplo, bueno, yo a veces hago muchos mapeos cerebrales y le digo a la persona, usted no está durmiendo bien, y me dice, pero ¿cómo si yo no me despierto en toda la noche? Entonces yo le digo, bueno, ¿cómo se está despertando en la mañana? Pues cuando usted se despierta en la mañana se despierta con ganas de dormir más, como si no hubiera dormido bien, y me dicen, me pasa constantemente. Le digo, usted no está durmiendo bien. Porque la persona cree que al no despertarse en toda la noche y despertarse en la mañana no tiene un problema del sueño. Si la persona 2 o 3 o 4 veces a la semana se está despertando y cuando se despierta en la mañana necesita hundir la alarma para dormir otro poquito y se está levantando con mucha somnolencia, con mucha pesadez, con esa inercia del sueño, tiene un problema del sueño. Eso no fue un sueño reparador, no fue un sueño reestructurador, no fue un sueño regenerador. No, pues Si Santiago, yo me estoy sintiendo está identificada. ¿Cómo lo soluciono? Entonces, claro, fíjate, la mayoría de las personas no están durmiendo bien. Y entonces, si la persona se despierta con buena energía, se despierta antes de la alarma, por lo general, no necesita la alarma para despertarse. Se despierta con buena energía, ya puede seguir adelante y funciona normalmente. Ese es un buen indicador de que está durmiendo bien. Okay. Durante el periodo del sueño, las personas pasamos por bloques de sueño REM y no REM. REM es movimiento rápido de los ojos, no REM es movimiento rápido de los ojos. Pero pasamos por periodos, más o menos 9 periodos de 90 minutos de REM y no REM. Esos periodos es donde el cerebro aprovecha para desintoxicarse a sí mismo, para limpiarse a sí mismo y para consolidar aprendizaje y memoria. En un mundo perfecto, 9 de esos ciclos. En la actualidad, si la persona tiene suerte, logra 5 o 6 de esos ciclos. Y en las personas que están comprometidas con el sueño, ¿cierto? Esas personas que se despiertan varias veces en la noche o que se despiertan a cierta hora ya no se pueden volver a dormir o que se levantan fatigadas, están haciendo más o menos 3 de esos ciclos. Y entre menos horas una persona duerme, pues está reduciendo el número de ciclos de 90 minutos que necesita para el cerebro estar reformateando la información. Entonces, volvemos al tema de cantidad y calidad. Es muy importante tener la cantidad adecuada
y la calidad adecuada. ¿Cómo se consigue eso? Eso se consigue alimentándose bien. Alimentándose bien indica lo que como y a la hora que lo como. Por ejemplo, para mi caso particular, mi médico funcional me reestructuró la alimentación. Mi cena es a las 6 de la tarde. Y ahí hago ayuno hasta el siguiente día, tipo 8 de la mañana. Entonces mis ayunos tienden a ser de más o menos 14 horas. Algo que al principio no era fácil de hacer, pero que ya hoy ya es costumbre. Hay días en que ayuno de la cena hasta el almuerzo y siento que tengo más energía. Pero obviamente eso es algo que es individualizado, Claro, entonces no es para que todo el mundo. total. Entonces, la alimentación es clave. Entonces, la hora que como y lo que como. Ujú. Si en la noche mi cena está más cargada de carbohidratos y de azúcares, por lo general eso va a alterar los ciclos del sueño y obviamente va a generar más inflamación. Lo indicado en mi caso, por ejemplo, y lo que la literatura dice es los verdes. Eso sí son irreemplazables. Una ensalada con lechugas, cale, espinaca, una combinación de verdes, unas Ujú. grasas favorables como aguacate, alcaparras, aceitunas, ¿cierto? Aceituna. Y fibra. Entonces, la fibra, ciertos tipos de fibra, porque no todos los tipos de fibra ayudan a inducir ondas delta que están desarrolladas con estos ciclos REM y no REM. Entonces, si yo estoy comiendo a las 9 de la noche, como por ejemplo pasa mucho en España, una cosa que me pasa a mí es que yo tengo la buena fortuna de viajar a muchos países del mundo por mi trabajo. Y en Europa es donde sufro mucho porque en Europa tienen la costumbre de cenar 9 a 10 de la noche y cenan con vino, cenan con carnes y cenan con todos estos carbohidratos. Y para mí es un sufrimiento porque tú sabes que en muchas partes del mundo la comida es una forma de brindar afecto a la persona. Claro. Entonces, Entonces, hay veces que me toca hacer el sacrificio, pero pago el precio porque la noche estoy pasándola muy mal, porque mi organismo ya no está acostumbrado a eso. Entonces hay veces en los que tengo que decir, miren, yo les tengo, antes de ir a viajar, les digo, "Miren, les tengo que decir que pasa esto y esto. Pero es muy importante eso. ujú. Entonces, lo que comes, a la hora que lo comes, tiene que ser una alimentación estructurada alrededor de eso. Obviamente, la exposición a las pantallas debe ser cero, es decir, 1 hora a 2 horas. Entonces, por ejemplo, leer un libro, no un libro de Kindle, sino un libro Sí, un libro de físico. Ujú. libro físico y no leer algo que sea muy emocionante porque a veces yo me puedo sumergir en el libro y han pasado 4 horas y todavía estoy leyendo y se Ay, me pasó la hora de dormir. Entonces yo leer algo que prefiero sea que me esté pasando medianamente, ahora. que sea medianamente aburrido, ¿cierto? Ujú. La meditación, pues aprender a respirar de una forma específica y no meditación de sentarme ahí 3 horas con la mente en blanco, no, estoy hablando de mindfulness o una meditación orientada a mis necesidades, ayuda mucho. Perfecto. Obviamente el ejercicio físico ayuda, pero el ejercicio normalmente 3 horas antes de acostarme a dormir, no muy cerca de la cama, porque es de la hora de irme a la cama, porque si estoy haciendo ejercicio intenso, todavía tengo mucha adrenalina y testosterona en el Aquí sistema. voy a contarte una experiencia, sí, y el ejercicio ayuda muchísimo porque, bueno, y uno lo ve en los niños pequeños. Bueno, en los niños y adolescentes. Un adolescente que no está haciendo ningún tipo de actividad física, pues no va a estar cansado y en la noche va a estar dando vueltas en la cama, mirando a ver qué hago. Mientras que una persona, llámese niño, llámese adulto, si ha hecho suficiente actividad física que le permita a su cuerpo, pues generar todos estos químicos que tiene que generar como consecuencia de la actividad física, pues logra en la noche un descanso más fácil y más Más profundo, ¿no? apropiado, claro. Claro, porque estás logrando la liberación de endorfinas y estás reduciendo la inflamación. Entonces, por ejemplo, uno de los factores que mantiene la neuroinflamación es un sueño no reparador. Y en niños y adolescentes que no duermen bien, los niños y adolescentes que no duermen bien tienen 4 a 10 veces más probabilidades de desarrollar trastorno bipolar en la adultez. Sí, Entonces, es algo que es muy serio. sí. Bipolaridad, depresión, ansiedad y otras condiciones psicológicas y psiquiátricas que se pueden desarrollar por no dormir bien. Ahora hoy en día existe el debate porque las generaciones como tus hijas son nativos de la tecnología.
Sí, Nuestras generaciones, nosotros somos migrantes hacia la tecnología. Entonces, para muchos de nosotros es más fácil no estar usando el celular o el computador porque no crecimos con eso. Nosotros crecimos jugando en la calle con nuestros amigos, en los ajá, restaurantes hablábamos con nuestros amigos. Hoy en día tú ves una persona con una mesa con 20 personas y todos están en el celular. Yo, por ejemplo, cuando uso el metro aquí en Singapur, 10 de cada 11 personas están en el celular, porque es algo que es muy preocupante. Cada vez los diagnósticos de demencia están más cerca. Ya hay gente que está desarrollando demencia por debajo de los 50 años. Tiene que ver con nuestro estilo de vida, tiene que ver con no alimentarnos bien, tiene que ver con ser sedentarios y ciertamente tiene que ver con no dormir adecuadamente. claro. Entonces, nos podemos engañar todo lo que queramos, pero tarde que temprano el organismo y nuestro cerebro nos va a pasar la factura, de una o de otra manera. Vení, Santiago, para concluir un poquito el tema, como dando pues como ciertos consejos a nuestra audiencia, ¿cómo logramos una calidad de sueño y una buena calidad de sueño? O sea, ¿qué debe tener en cuenta una persona que quiera llegar a tener una buena calidad de sueño? Y cómo influye, bueno, eso sí es un pequeño paréntesis, a mí me ha dado muy duro, les voy a contar, aquí en Miami cambió la hora la semana pasada, el fin de semana pasado creo. Dios, usted, o sea, una hora para mí influye muchísimo, muchísimo. Entonces, claro, ya no se oscurece a la misma hora que se oscurecía, además que uno en Colombia está acostumbrado a que tipo 6:30 ya el sol se va. No, 8 de la noche y ese sol tan resplandeciente y son las 6:30 de la mañana y no ha salido el sol. Eso me da muy duro a mí, pero bueno, volvemos al tema individual, ¿no? ¿Cómo influye estos cambios de ciclo en la calidad del sueño y cómo podemos, qué herramientas podemos como apropiar para poder lograr una buena calidad de sueño en cualquier época del año? O sea, ¿qué podemos hacer? Bueno, los tres que no son negociables, bueno, los dos que no son negociables, alimentación y ejercicio, son muy importantes, pero obviamente que si fuera por eso, pues todo el mundo podría dormir fácilmente. Ahora, no podemos evitar bueno, podemos evitar, pero una buena alimentación no es negociable Sí, total. y el ejercicio no es negociable. Ujú. Aparte de eso, si la persona nota que tiene dificultades, pues hacerse un mapeo o alguna valoración como una polisomnografía ayuda a aclarar dudas, ¿ok? Ok. Porque lo importante es, si hay un problema del sueño, lo importante es determinar qué tipo de Sí. problema del sueño estamos hablando, porque la intervención es muy diferente. Ujú, Algunas apneas del sueño van a requerir el CPAP, que es la máscara que la persona tiene que ponerse en la noche. Y la ujú. persona tiene dos opciones: ponerse la máscara y estar un poco en coma, o no ponerse la máscara y no despertarse porque dejó de respirar durante la noche y se murió. Eso es, muchas personas que eligen no ponerse la máscara una noche dijeron, ay, esta noche no me la voy a poner, al siguiente día ya no se despertaron. Claro. Entonces, esa es la opción. Otras apneas del sueño son simples alergias. Me pasó hace poco con un muchacho de 11 años y la mamá decía, pero es que yo no veo que no duerma mal. Y él me decía, y le dijo a la mamá, mamá, yo me estoy durmiendo durante el día en clase. Entonces fueron, le hicieron el estudio del sueño y descubrieron que era una alergia y lo trataron con medicamentos. Problema resuelto. Ok. Hay otras apneas que son manejables y se eliminan perdiendo de peso. Hay personas que tienen un poco de sobrepeso y al perder 2, 3, 4 kilos, problema solucionado. Y hay otras que pueden ser obstrucciones que requieren cirugías menores. Entonces, es muy importante determinar cuál es el problema, ¿cierto? Ujú. Ir a la causa. Porque con eso se hace. La suplementación es muy importante. La suplementación no solo se usa en una persona que está enferma Ujú. o rota, la suplementación es muy importante incluso para las personas saludables. Entonces, es también importante que la persona visite su médico de confianza, idealmente un médico funcional, quienes más prescriben los suplementos y que suplemente bien su cerebro. Todas las personas podemos beneficiarnos. Yo, por ejemplo, que dependo de mi cerebro para ganarme la vida, eh, pues, y que obviamente estoy promocionando salud cerebral,
pues también estoy constantemente evaluando mi suplementación con mi médico funcional. Ujú. Ella me manda unos exámenes de sangre y bajo esos exámenes de sangre mi perfil metabólico me dice, estos son los suplementos que son para ti. Y yo me los tomo porque pues obviamente quiero mantener mi cerebro saludable. Claro. Y ya, por ejemplo, otras cosas que si el problema es una cuestión psicológica, pues una aproximación psicoterapéutica, una intervención psicológica nunca está de más. Yo, por ejemplo, yo hago psicoterapia, ahorita estaba en psicoterapia antes de venir aquí a la entrevista contigo, y es la mejor inversión que he hecho para mí. Es Ujú. la mejor inversión que he hecho para mí. Y es muy importante entender que la psicoterapia es un proceso, no es una cosa de ya para allá, porque las personas están cada vez más acostumbradas a querer resultados inmediatos. Es un proceso y Sí. hay que abrazar el proceso. Y ya en últimas, por ejemplo, yo hago un tipo de entrenamiento que se llama neurofeedback, involucra entrenar el cerebro con tecnología específica y es una técnica que es bastante eficiente con la mayoría de problemáticas del sueño. Entonces, las personas también pueden buscar una persona que haga neurofeedback y eso ayuda a cambiar, a reestructurar los patrones de conectividad del cerebro, lo que también al mismo tiempo ayuda pues a reestructurar el sueño y la memoria y otras cosas. Entonces, hay muchas opciones. Lo importante siempre, si hay un problema, evaluar cuál es el problema primero. Claro. No ir al pinochazo, porque, por ejemplo, hay personas que yo les digo, la suplementación es importante y al otro día me dicen, ay, fui a Amazon y me compré tales y tales y tales suplementos. Y yo les Sí, digo, no, pero un momento, yo le dije que es suplementación, pero es que usted tiene que ir a un profesional, porque claro. es que eso es como automedicarse, usted puede tomar un suplemento para el que usted tenga una intolerancia. Entonces, Ujú. por favor, los que nos están viendo y los que nos están oyendo, vayan al médico. Aquí no estamos ofreciendo consulta médica ni asesoría médica de ningún tipo. Eso sí es importante Así es, aclararlo. sí, súper importante aclararlo. Ay, muchísimas gracias, Santiago. La verdad es que esta información es muy importante, cada vez llevando un poquito más de conciencia a las familias, a los individuos, bueno, a todo el mundo, porque pues si no nos cuidamos nosotros mismos, no hay quien nos cuide. No hay médico, ni Así es. psiquiatra, ni ningún profesional de la salud que pueda ayudarnos si no nos ayudamos nosotros mismos primero. Entender estas herramientas y entender que hay 3 cosas no negociables, básicas y que uno puede hacer por uno mismo, es fundamental. Alimentación, ejercicio y sueño, como lo dijiste. Santiago, mil gracias por acompañarme en Así este es. episodio y espero pues poder tenerte en otro en donde nos muestres un poquito más acerca de estos mapas cerebrales que me encantaría conocer. Gracias a ti por la invitación y la invitación a quienes nos oyen y nos ven es que cuiden su sueño, que por favor hagan todo lo posible para dormir bien, que no sean negligentes con su propia salud. Uy, así es, así es. Gracias, Santiago. Nos vemos entonces. Gracias. Bye. Chao, chao. Recording stopped. Se me va a apagar esto, por eso tocó. Listo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este maravilloso episodio de Snacks para tu vida. No olvides darle like, suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones y si te gustó este contenido, compartirlo con quienes tú crees que les puede servir. Nos vemos en un próximo episodio. Te mando un gran abrazo.